Y estamos con Marina Cabat, historiadora, es investigadora del CONICET y militante de Vía Socialista. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, la idea de esta entrevista es un poco reflexionar, que nos des tus pareceres, tu mirada sobre, bueno, el Día Internacional de los Trabajadores, 1 de mayo, que fue ayer. Apartamos de algo común, ¿no? Mucho feliz día por las redes incluso, ¿no? Como incluso feliz día del trabajo, ¿no? Algo tan cotidiano que es complejo de ver. Sí, en general siempre ha pasado que los gobiernos, los empresarios, la burguesía en general, ha tratado de presentar esto como un día del trabajo y no de los trabajadores y sus luchas, y despojándolo del sentido histórico que tiene, despojándolo del sentido presente político que tiene en relación con las reivindicaciones que tenemos los trabajadores. Hay que pensar que el Día de los Trabajadores, el Día Internacional de los Trabajadores, fue instituido por la Segunda Internacional, allá por 1889, como un día, una jornada de lucha. No era un feriado, era un día que los obreros hacían paro, en homenaje a los mártires de Chicago, que son obreros norteamericanos que son, bueno, injustamente acusados de terrorismo y encarcelados o asesinados, tras una de las principales huelgas de la historia de Estados Unidos, que es la huelga de Chicago de 1886, y donde los trabajadores reclamaban, entre otras consignas, por la jornada de 8 horas. Y entonces es bueno recordar ese origen por nuestro presente en el cual cada vez estamos más lejos de que la jornada de 8 horas sea la pauta para el común, para el universo de los trabajadores, algo que pasa en la Argentina y que está pasando también en el resto del mundo. Entonces hay una primera reflexión. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, eso es otro mundo, es otro planeta, otro momento histórico, pero qué complejo está hoy con el campo muy precarizado de los trabajadores, los salarios a la baja. Las reformas de Milei y cómo sobrellevar esta situación, ¿no? Es una situación muy compleja realmente por esta creciente precarización que ha generado una fractura enorme dentro de la clase obrera. Ayer el paisaje que me quedó como más visual, era salir a la calle y cruzarme con las bicicletas y con las motos de los Rapis en distintos horarios del día. Y eso yo creo que fue lo que más preocupación, angustia me generó, porque tiene que ver con esto, cuán lejanos nos estamos de esas conquistas y cuán lejanos nos estamos de recrear las condiciones para dar esa lucha. Y esto tiene que ver con mucho tiempo que el movimiento obrero organizado, los sindicatos, le dieron la espalda a el sector precarizado y informal de los trabajadores, y que llegó a gestar una división, ya no solo en las condiciones de trabajo, sino a nivel subjetivo.
¿sí? La idea de un enfrentamiento entre una fracción y otra clase obrera, que lo vimos muy bien en todo el proceso que tiene que ver con el ascenso de Milei. Esta idea de los Rappi de Milei, de que la base social de Milei en la clase obrera sean los repartidores de deliveries, el sector más precarizado de la clase obrera. Eso es un elemento que es que expresa esa fractura, ya no solo a nivel de las condiciones de trabajo, sino a nivel de la subjetividad, de la forma de pensar de estas capas obreras, que llevan a cierto nivel de enfrentamiento entre uno y otro sector, entre el sector que conserva cierto grado de derechos laborales y aquel que no, y que puede ser la base para apoyar medidas reaccionarias como reforma laboral por parte de Milei. Es una situación en ese sentido muy complicada. Uh-huh. Bueno, un momento donde también hay una gran impunidad, siempre, por lo menos siempre se le intentó dar la pelea, pero hoy como que el patrón en aquellos, como vos decís, que tienen trabajo formal, entre comillas, es realmente un nivel de impunidad del empresario que, como vos decís, se va a plasmar o intenta plasmar en la reforma laboral, que se escucha por ahí en lo que dicen los MACS y en otros empresarios argentinos, ¿no? Claro, tiene que ver con, bueno, estos flujos y reflujos de la lucha de clase y la sensación de este es el momento. Ahora vamos por todas estas reformas porque ahora no llega a ser la primera vez en la historia argentina. Menem contó con apoyo popular hasta cierto punto, pero aparece esta idea de hay un apoyo popular a estas medidas, incluso a cierto grado de reforma laboral, y se monta en gran medida en esta idea de buscar este enfrentamiento entre una fracción de la clase obrera con otra. Algo que uno puede ver, bueno, en cierto sentido es un proceso orgánico de la sociedad, pero también en cierto sentido fue, en el sentido que se fue desprendiendo de tendencias que actuaban en la sociedad, en ciertos sentidos también fue un elemento deliberadamente buscado y trabajado desde la campaña de La Libertad Avanza. Si uno piensa cómo La Libertad Avanza viralizaba permanentemente contenido sobre Milei que sale a la calle y lo saludan repartidores, Milei que va en una caravana por el conurbano y se le acerca un repartidor y se abraza al repartidor, firma las mochilas de reparto, las levanta en alto como la motosierra. Son momentos que uno no sabe si algunos de ellos están guionados o no. Se entiende si están actuados o no, pero que eran parte del ritual de la campaña y fueron contenidos muy viralizados con esta idea de los repartidores están con Milei, y los repartidores son el nuevo tipo de trabajadores. De alguna manera los repartidores son a Milei lo que los cabecitas negras a Perón, la idea de una nueva clase obrera que sostiene un nuevo movimiento político y que no tiene los vicios del anterior. Por ejemplo, Perón, el cabecita negra, esto evita hablando de mis cabecitas negras, representaban a ese obrero migrante residente que viene del interior, que lo asociaban a ideas más nacionalistas, ideas más tradicionales, más religiosas, frente al viejo obrero anarquista, socialista, que sería una patria. Entonces se usaba mucho esa contraposición. Ahora es esta nueva clase obrera de la Argentina profunda que viene a rescatar a la nación. Y Milei juega con imágenes similares. Hay una vieja clase obrera que es vaga, que es sindicalista, que no le gusta trabajar, que es ñoqui, que es esto, y a la
patria la va a rescatar esta nueva clase obrera, que son los Rappi de Milei, que tienen otros valores, que trabajan con lluvia, que trabajan en feriado, que trabajan el 1 de mayo, que no le piden nada al Estado, ¿sí? Entonces, hay ahí el colocar a nivel subjetivo al Rappi como el nuevo ideal de trabajador y hasta como un héroe. Hay que pensar, no sé si recordás la vez que lo sacaron a un influencer liberal, FIJAP, de la Plaza de Mayo, que lo corrieron y se tuvo que esconder en un local de empanadas, lo tuvieron que rescatar de ahí, porque la gente, bueno, se enojó que el tipo estuviera bardeando fuera lo que él va siempre, y lo sacaron de ahí. Ahora, de ahí lo sacan 2 personas. Uno es Iván Chan, que enseguida lo hacen desaparecer del universo público, porque el tipo en una entrevista abiertamente dice que siempre colabora con la policía en las manifestaciones, así que el perfil de servicio no podía ser más. Pero el otro es un chico que dice ser un repartidor de delivery, que estaba con la bicicleta y la mochila, y que ponen todo el tiempo la bicicleta para proteger a FIJAP y que lo lleva hasta ahí. Casualmente el chico hace una semana que trabajaba de delivery. Casualmente el chico no tenía ninguna red social. ¿Qué pibe de 20 años no tiene ninguna red social? A mí me huele a servicio. Y enseguida crea un Twitter para presentarse en público y decir: yo lo defendí a FIJAP, estaba ahí trabajando, vi que le pegaban los aquellos, no soy servicio, soy un simple repartidor, y me dijeron que ser servicio, pero igual ser policía, no me ofendería porque hay que ponerse la gorra, hay que defender a los policías. Todo un discurso muy Bullrich, y le empiezan a donar plata para arreglar la bicicleta que habría quedado media gachuza en los eventos. Al otro día empieza una colecta virtual, pero al otro día lo citan en Casa Rosada, o no me acuerdo si era la residencia de Milei, y directamente Milei y otros diputados le regalan una moto. Y aparece por todos los canales como el héroe que salió, que salvó a FIJAP, el tipo que labura frente a los vagos que van a la movilización. Yo no sé si es repartidor o no, yo no sé si es servicio o no. En cualquiera de los 2 casos, sea que haya sido espontáneo o sea que lo hayan puesto ahí para cumplir ese rol, eligieron, si fue un servicio, eligieron disfrazar un servicio de repartidor para crear esta imagen. Si es espontáneo, es casi más peligroso tener un repartidor que sale a fajar gente en las movilizaciones espontáneamente de motu propio. En cualquiera de los 2 casos, se está creando la figura del repartidor como el héroe que trabaja así en estas condiciones, que son las que Milei pretende imponerle al conjunto de la clase obrera vía reforma laboral, y que no solo eso, que sale a actuar, a intervenir, a pelear, yo diría a reprimir en las manifestaciones. Es un movimiento muy peligroso, más si uno piensa cuando se habló en este año de construir las fuerzas del cielo, que era básicamente la apelación a un movimiento de una fuerza parapolicial libertaria. Y este muchacho ha aparecido después en redes sociales diciendo: vamos todos a la marcha del orgullo gay porque me molesta esto, así que tenemos que ir, e incitando en redes sociales a que otra gente fuera. Entonces, acá tenemos una fractura de la clase obrera muy peligrosa y a la cual el gobierno está tratando de instrumentalizar para
terminar de aplastar al resto de la clase obrera, terminar de someter al resto de la clase obrera a esas mismas condiciones laborales que tiene el sector precarizado. Y hoy en día el desafío que tiene la clase obrera, los sindicatos, los movimientos políticos, es cómo integrar al sector precarizado a sus luchas y a sus demandas. Porque si no superamos esta fractura, nos van a derrotar en el terreno de lo laboral y nos van a derrotar políticamente, incluso usando a sectores obreros para nuestra propia represión. Entonces es muy importante poner el foco en este punto y ver qué se puede hacer para unificar las luchas y desde el punto de vista desde sindical a ideológico, porque si uno ve las discusiones en las redes, así como los liberales ponían a los repartidores como héroes, muchas veces, sobre todo viniendo del kirchnerismo, se ponían los repartidores haciendo burla de los repartidores. No sé, he visto memes en redes sociales. Y el dibujito de un león desnutrido andando con la bicicleta y la mochilita, etcétera. Pero esas cosas no favorecen, porque no favorecen que vos le hables a la masa de los repartidores que no son necesariamente militantes activos de Milei. Pibes que están 12, 14 horas en la bicicleta, en la moto, en un Uber, no son militantes activos, esos son una minoría. Entonces a esa gente hay que ir a disputarla políticamente y no con ese bardeo vos sos un tonto que te dejas explotar, que es un discurso que apareció mucho en espacios K, como programas de televisión, en entrevistas a repartidores. No es esa la línea, porque todos sabemos que los obreros no eligen las condiciones en las cuales desarrollan su trabajo. Colectivamente las podemos discutir, pero en la medida que no se ha dado esta pelea contra la precarización, bueno, ahora hay que rebobinar y tratar de construir desde abajo esa pelea y no echarle la culpa de su situación al obrero que no consigue un trabajo en blanco y lo único que puede es salir a changuear o a tener distintos trabajos precarizados. Es interesante lo que planteas para tomar. Iba a hacer una pregunta en base a algo, pero ahora hago como dos preguntas, ¿no? En esto de no echarle la culpa al repartidor, trabajador, digamos, ultra precarizado. Digo, porque ahora también en las empresas, ya en el empleo formal, digamos, entre comillas, con supuesto derecho, aparece mucho la idea y lo vemos, de los colaboradores, ¿no? Ya, digamos, hay un vaciamiento de todo, sea de que en una empresa aparezca el campo entre el trabajo y el capital. Ahora somos todos asociados, colaboradores, y bueno, y por otro lado, vos ves que el gerente, su pilcha, es la misma que la del burócrata sindical, digamos, por lo menos me refiero a los que se la dan a los peronistas, ¿no? Es decir, bueno, cómo trabajar por un lado con esos compañeros, está bueno lo que traes, para que, vos no sos un colaborador, no, está bien, te entiendo, pero no somos colaboradores. Y bueno, y lo otro es eso de que los sindicalistas y los gerentes de las empresas se visten con la misma pilcha. Estamos hablando de lo que vivimos hoy, ¿no? Y sí, es que habrá que cambiar de sindicalistas, pero es una batalla muy compleja que tiene distintos niveles, porque tiene este nivel de, y bueno, con los sindicalistas burócratas, que son sindicalistas empresarios, porque tienen la misma pilcha que el gerente, porque son gerentes, porque un sindicalista que armó una cooperativa para proveer a la empresa para la que trabaja u otra empresa, es un empresario, es un gerente ya, y vive de eso. Entonces, hay que la pelea por la renovación de los sindicatos o por la construcción de otros sindicatos nuevos cuando hace falta. Eso es una cuestión táctica de cada sector. Uno ve dónde es plausible recuperar el sindicato, dónde uno puede crecer más
con algún sindicato paralelo, es una batalla. Después es otra batalla, la batalla ideológica. Vos no sos un colaborador, vos no sos un talento. La gente que trabaja en todo lo de informática, las empresas hablan de talento, buscamos talento joven, buscás trabajadores jóvenes. Y después empiezan a ver, bueno, qué cosas se pueden dar para retener a los talentos. Y entonces le dan, no sé, descuentos en un cine, ofrece un montón de cosas. Pero después cuando hacen una encuesta, ¿qué es lo que la gente querría para quedarse en una empresa? Y mayor salario, estabilidad, buenas vacaciones. El tipo quiere lo mismo que quiere todos los trabajadores. Lo que pasa es que no lo está viendo en el horizonte como posible. Entonces, hoy es una gran pelea volver a poner en el horizonte como posible estas demandas y conquistas básicas del movimiento obrero. Y hay que decir, no es que ahora estamos en otro universo de que cambió tanto el trabajo. Las pavadas que dicen ahora los empresarios, las decían a fines del siglo XIX, las decían en 1940, lo decían todo el tiempo. No es que cambió la sociedad, es que esto es lo que quieren los empresarios siempre que pueden. Y nosotros estamos dejando que puedan. Somos nosotros los que tenemos que hacer otra cosa para cambiar eso. Y esa es la batalla ideológica, moral, la primera, para que la gente se disponga a todas las otras batallas que vienen después. Por eso, bueno, es muy importante y por eso te agradezco la invitación a este programa de radio. Todo lo que uno puede hacer con estos programas de radio, los distintos espacios para difundir ideas, para discutir, es muy importante en esa batalla. Por eso te agradezco a vos la invitación a participar, a los oyentes que están escuchando, a quienes puedan compartir este mensaje, este recorte de la radio y puedan compartirlo, este episodio, a gente que le puede llegar a servir, o a gente para decir, bueno, tengo acá a mi sobrino, se lo voy a hacer escuchar a ver qué piensa, e inicie una discusión. Todo ese trabajo que podamos hacer entre todos, aunque sea de hormiga, de ir discutiendo y ganando ideas, es muy importante. Y es lo que el liberalismo hizo los últimos 20 años, lo hizo de a poco, de atrás, cuando predominaban otras ideas. Bueno, no nos sentimos que estamos en mayoría ideológica, o al menos que nuestras ideas tienen tanta fuerza o tanta hegemonía ahora, y no sentimos eso porque, bueno, toda la burguesía está del otro lado, y entonces todos los partidos burgueses, incluyendo el peronismo, están del otro lado, aunque no lo digan explícitamente. Milei puede gobernar como gobierna porque cuenta con la hegemonía burguesa y con el acuerdo de todos los partidos burgueses de que este tipo de reformas eran las que se tenían que hacer, jubilatoria, laboral, etcétera, y por eso puede gobernar. Entonces, frente a ese consenso tan fuerte, consenso liberal, y bueno, nosotros tenemos que imponer, ir difundiendo ideas de matriz obrera, de defensa de nuestros derechos, de defensa de nuestra identidad obrera, de la unidad del colectivo obrero, de a poco, aunque sea compartiendo y difundiendo en la radio. Por eso, de nuevo, gracias a vos por la invitación, a los oyentes por escuchar, y a aquellos que puedan compartirlo también, porque es parte de esta lucha en la que estamos hoy. Sí, y muy interesante la lucha ideológica, ¿no? Aunque vos decís, claro, fines 1800, el tema de la plusvalía, esta palabra media rara. Si nosotros, con nuestro cuerpo y nuestra cooperación en el campo del trabajo, donde sea, somos los que creamos la riqueza, bueno, a ver, es como que digamos, pocos son conscientes de que si no ponemos el cuerpo nosotros en acción, el capital, ¿quién lo genera? Digamos, ¿no? Los capitalistas, ¿quién los convierte en capitalistas? Digamos, ¿me explico?
Claramente, sin nuestro trabajo, el mundo no existe, el mundo no se mueve. Nosotros movemos el mundo. Nosotros creamos todas las riquezas, todo el trabajo, desde el agro hasta el sector servicios, desde la programación de una app. Uno lo hace una persona, y si lo hace una IA, una persona ayuda a crear esa IA. Es nuestro trabajo el que mueve al mundo. ¿Sí? Pero los que se enriquecen son los patrones. No sé, se enriquece el patrón de la compañía que tuvo a 20 programadores creando una IA, y después el que cobra por la IA es el patrón de la compañía. Pero lo que generó eso es el trabajo humano. Entonces, eso tenemos que ponerlo sobre la mesa. Y tenemos que ponerlo sobre la mesa que no me sale el nombre, el empresario amigo de Trump que está Max, por todos lados, el dueño. Elon Musk. Elon Musk, el dueño de Twitter. Sí, en un momento cuando estaban saliendo algunas cosas de inteligencia artificial, dijo: con la inteligencia artificial se va a poder trabajar 3 horas o menos. Y ahora está haciendo trabajar a sus empleados 14 horas. Están las condiciones para no solo las 8 horas, mucho menos, pero ellos se quedan con todo nuestro trabajo y someten a la mayoría de la gente o al desempleo o a esta hiperexplotación en jornadas muy largas, muy intensas, que desgastan la vida del obrero poco a poco. Y defender nuestra vida es defender nuestros derechos, así que es eso lo que tenemos que empezar a hacer cada vez con más fuerza. Uh-huh. También lo que se da es que hay empresas que reducen el horario, pero lo hacen mucho más intenso, ¿no? Al trabajo. Sí, hay mucho de eso, hay cierta tendencia al trabajo híbrido, y entonces un día de no trabajo en la empresa, pero los objetivos, la carga de trabajo que se está poniendo sobre las personas es gigantesca. En todos los espacios hay una intensificación muy fuerte en torno al trabajo que se demanda. Yo estoy siguiendo mucho lo del teletrabajo, el teletrabajo transnacional. En la Argentina hay mucha gente que está sorteando los problemas, sea de falta de trabajo o de bajos salarios, por la vía de emplearse en forma virtual para empresas de afuera o en forma eventual por proyectos tipo freelance. Pero el ritmo y la dinámica que tienen esos trabajos es muy, muy intensa, con muchas personas con muchos problemas de salud asociados a eso. Y te dicen ahora, bueno, si el equipo, fíjate que hablan del equipo, Macri ha hablado del equipo, si el equipo produce, tenés un día libre. Entonces, ¿qué significa? ¿Que los otros días eras esclavo? ¿Qué era? Digamos, ¿no? Bueno, ese incentivo por equipo que genera como un trabajo a destajo, pero colectivo, entonces que genera la vigilancia de tus propios compañeros, porque si vos no trabajás, no es que vos perdés el premio, sea en plata o en un día libre, sino que lo pierden todos tus compañeros. Entonces genera un mecanismo muy perverso que tus propios compañeros te presionan para que vos trabajes más. Uh-huh. Sí. Bueno, son distintas tácticas que las empresas van probando todo el tiempo y cambiando para mantener esta intensificación del trabajo. Bueno, en Japón eso se dio porque yo lo leí, vos por ahí sos más formada en esto, se dio después de grandes represiones, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se instaló el toyotismo, era porque, bueno, primero eliminaron todo lo que sea los sindicatos, ¿no? Claro, estas grandes transformaciones no se dan en momentos de alza de la lucha de clases, se dan al contrario, en momentos de derrota de la clase obrera y se
y se y a veces también no necesariamente en todos los casos es teorías tan elaboradas. A veces es simplemente las cosas son así, te tenés que quedar una hora más. De alguna manera, en algunos contextos lo que hoy estamos viendo es se sienten tan seguros que muchas veces ni siquiera hay una elaboración de la organización del proceso de trabajo o de las tácticas de manejo de personal tan elaboradas. Es, flaco, vos sabés cómo están las cosas, quédate una hora más, o si no hay 50 tipos en la fila para reemplazarte. Entonces, en este momento también hay mucho de eso, en un contexto donde el modelo económico de la Argentina cada vez más es un modelo económico expulsivo, y en ese sentido es un patrón económico que va a generar más gente sin trabajo, más gente expulsada del país. Si lo único que te va a quedar, si seguimos este rumbo, es el agro, y bueno, y algo de minería, pero eso no son actividades que empleen a más de 40 millones de habitantes. Te empieza a sobrar gente, por más que caiga la tasa de natalidad como está cayendo, te sigue sobrando gente. Es lo que le pasó a Uruguay. Uruguay cayó la tasa de natalidad mucho antes que en la Argentina, y por más que disminuye la natalidad, la gente sigue yendo de Uruguay porque no hay trabajo. Y si vos solo tenés el agro y un poco de minería, no va a haber trabajo para el conjunto de la población que hoy vive en la Argentina. Y entonces, acá hay otra pelea también muy importante en el plano político, de qué país queremos, qué futuro hay para la Argentina, que implica el futuro de los trabajadores en la Argentina, que es otra cuestión que tendría que estar en la mesa de discusión. Claro. No. Ayer en Venado Tuerto, por ejemplo, hubo acá una marcha de la CGT, nosotros fuimos como docentes, el único que habló fue un dirigente, incluso está en la conducción nacional de la CGT, y lo que instan es a lo de siempre, ¿no? A salir del capital financiero, entrar en el capital más productivo, que no confrontar con el capital, pero con eso, pensando en lo que decís, no alcanza, digamos, una propuesta política tiene que pasar, porque aparte eso ya quedó caduco en los hechos, sí. Ese capital productivo es el que apoya la reforma laboral de Milei también. Se podrán empezar a poner enfrente a Milei a medida que cada industria se empiece a sentir afectada, pero ese capital productivo, si lo dejas a su libre voluntad, es esta política de ajuste. Es llamativo, marchó la CGT ayer en Venado Tuerto el 1 de mayo. Ayer sí. Bueno, me llamó la atención porque acá en Capital el 30 de abril, hace tiempo que parece que el peronismo y la CGT le tienen miedo al 1 de mayo. Marchan siempre el 30 de abril. Y de hecho algún grupo de izquierda, que el MST, que lo siguió, hizo el acto el 30 de abril con la CGT en el Monumento al Trabajo, y no el 1 de mayo. Y lo que uno ve que hizo la CGT este día, y simplemente decir que no tiene diálogo con Milei, que esto y que lo otro, y reunirse después con Kicillof. Entonces, de alguna manera, no hay una agenda propia de los trabajadores, sino un acto que ya está puesto en función de lo electoral y el apoyo a alguna vertiente del kirchnerismo. Que eso ya lo vimos cuando gobernaba Macri. Entonces, ¿qué nos decían? Esperen, no tanto luchar ahora por resolver las cuestiones obreras, esperen y después lo resolvemos en las elecciones. Y un poco hay algo de eso. Y no, esperen nada, porque los que vamos perdiendo derechos somos nosotros.
y lo que perdemos después, aunque cambie el gobierno, no nos lo dan de vuelta, sobre todo porque si viene otro gobierno que puede ser kirchnerista o lo que fuera, nos dan marcha atrás con las reformas que hubo. Sigue avanzando. Si uno ve la historia de la reforma jubilatoria, cada uno que viene hace un cambio para peor. Y en lo laboral, más o menos ahí andamos. Bolsonaro en Brasil hizo la reforma laboral, Lula ahora la mantiene. Entonces, eso de Jairo, resolvemos las cosas después de elecciones, no. Paremos el avance del consenso liberal ahora, defendamos nuestros derechos ahora, y no esperar que en las elecciones vemos. Bueno, acá la CGT también difundió y, bueno, en base a los principios del Papa Francisco, ¿no? Bueno, acá también antes del inicio del acto hubo un pequeño, acto, conmemoración por Francisco también. Así que quedó enmarcado en un elemento muy religioso, tradicional, esto de movilizarse al monumento al trabajo, que tiene, esta idea de una apología al trabajo en un sentido religioso, un trabajo como casi como karma o como deber de expiación del ser humano frente al pecado original, y es un trabajo que es una obligación y que en algún punto a lo sumo debe ser dignificado, pero no más que eso, y no un monumento, no una reivindicación de los trabajadores y de sus luchas. El acto que hizo la CGT fue un acto muy conservador en ese sentido. Claro, y poco audaz en la pelea política y en la pelea por los derechos obreros. Claro, es decir, es como querer dignificar al trabajo en el sistema capitalista. Es como, no, me tocó un patrón bueno, es cariñoso, me besa, me abraza, cuando me ve me saluda, digamos, y... sí, pero al mismo tiempo no hay ninguna, ni siquiera, porque no estamos pensando siquiera en pretender que ese movimiento sindical, que la CGT sea revolucionario, pero ni siquiera algún tipo de campaña por el cumplimiento efectivo de las 8 horas en todos los lugares de trabajo, alguna iniciativa en el sentido de defensa de los derechos obreros, en algo, en instalar una consigna, al menos para que aparezca como norte, y ver qué pasa en el sector precarizado, qué pasa en otros, cuán lejos estamos de las 8 horas. Eso es algo que no está saliendo de la CGT, que quizás habría que pensar en otros espacios, pero por ahora está difícil porque, bueno, estábamos hablando del acto de la CGT, pero por el lado de la izquierda estuvo completamente dividido. O sea, unos en Parque Lezama, otros en Ferro, otros en Plaza de Mayo, otros en el Monumento al Trabajo con la CGT. Entonces, en esa dispersión es muy difícil hacer nada, y es una dispersión que está pensada porque cada uno está también contando porotitos para la pelea electoral, y así se va a complicar mucho la situación, si no se levanta la cabeza y se mira un poco más lejos. Claro. Sí, en esta que vos decías, ¿no? Si vos querés pensar a partir de los trabajadores precarizados y los trabajadores formales, entre comillas, y además de lo sindical, también lo político. Exacto. Y ir viendo cómo recomponer esa unidad, pero para eso hay que unir fuerzas en este contexto. Una burguesía muy unida, porque un consenso liberal muy fuerte, no podés oponerle un conjunto de fuerzas que están golpeadas y encima dispersas. Entonces, la reunificación es algo necesario.
Marina Cabat, historiadora, investigadora del CONICET, militante de Vía Socialista. Bueno, gracias por tu tiempo y obviamente quedaron preguntas para nuestros próximos encuentros, para seguir esto de seguir pensando, ¿no? Con los escuchas, en este caso, a partir del 1 de mayo y las condiciones de vida de los trabajadores en Argentina y en el mundo, ¿no? No, de nuevo, muchas gracias a vos. Todo este trabajo de difusión es un trabajo muy, muy importante, el que haces vos en tu programa cada semana. Así que muchas gracias por haberme invitado. Abrazo. Abrazo.